Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Gigas del ejercicio 2021 que va a hacer Diego Cabezudo, CEO de la compañía. Como es habitual, vamos a dejar que fluya la presentación de resultados sin interrupciones y al final abrimos el espacio del turno de preguntas que pueden enviarnos por escrito desde el panel de control a partir de este momento y que se responderán por orden cronológico de llegada. Como siempre, si no nos diera tiempo a contestar a todas las cuestiones planteadas, se les responderá personalmente vía mail en los próximos días. Les recuerdo que tienen la presentación en la sección de documentos que junto a la grabación de este webinar serán publicadas en gigas.com al finalizar. Empezamos entonces con la presentación. Diego, cuando quieras. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí un trimestre más con nosotros para escuchar de primera mano lo que han sido los resultados de este primer trimestre de 2021 y además un trimestre muy especial porque hemos cambiado el perímetro de consolidación de la compañía, ha cambiado de forma muy importante con las últimas adquisiciones, nada menos que 4 adquisiciones en los últimos meses y 3 adquisiciones cerradas en el primer trimestre del año y por lo tanto pues estamos prácticamente ante una nueva compañía y es lo que les queremos contar en esta mañana. Queremos contarles pues no solo lo que han sido los resultados, sino cuál es la estrategia de la compañía y cuál es este nuevo perímetro de consolidación y las compañías adquiridas. Por repasar un poco, y siempre empezamos con esta timeline, bueno, pues creo que seguramente la mayoría de los que nos acompañan hoy pues conocen lo que es el histórico de la compañía, nos llevan siguiendo desde hace varios años, pero por repasarlo muy rápidamente, pues fundamos la compañía en el 2011, fuimos abriendo tanto data centers como oficinas primero en España y luego en Latinoamérica. En noviembre del 2015, hace ya casi 5 años y medio, salimos por aquel entonces, mercado alternativo bursátil, MAB o IBM Growth, y seguimos creciendo en Latinoamérica y a partir del 2018 empezamos a hacer también adquisiciones, a completar el crecimiento orgánico que estábamos teniendo con crecimiento inorgánico de compra de compañías. Y ahí, pues, la primera compañía que adquirimos en España fue SVT, después Ability en Colombia, HP en Portugal, Ignitar el año pasado, en septiembre, en Irlanda, y finalmente, como decía, 3 compañías, 3 compras que cerramos este primer trimestre, un portfolio de clientes de telecomunicaciones empresariales que compramos a MásMóvil, un operador de telecomunicaciones a empresas en Portugal, el líder de este segmento, ONI, y Valoradata, una compañía de backup en la nube. Estas compañías que acabamos de adquirir pues representan un cierto giro estratégico en la estrategia de la compañía, porque hasta ahora lo que habíamos ido comprando eran operadores de cloud, operadores que proveían servicios cloud, y sin embargo con la compra del portfolio MásMóvil de clientes, la cartera de clientes y la compra de ONI, pues entramos en el segmento, en el sector de las telecomunicaciones. ¿Y por qué entramos en este nuevo sector? Pues porque creemos que ambos sectores, el de telecomunicaciones y el de cloud, están convergiendo y cada vez más los clientes nos demandaban una oferta integral. Y esto realmente basado en 3 tendencias principales. La primera, que la transformación digital está afectando a todos los negocios. Es un tema absolutamente transversal. Todos los negocios, desde los más pequeños hasta los más grandes, necesitan transformarse digitalmente sus negocios para ganar en competitividad y en ese proceso de digitalización pues necesitan cada vez más, demandan servicios de telecomunicaciones, de cloud, servicios de ciberseguridad y servicios pues con una disponibilidad, una calidad muy importante. Esta transformación digital
además, pues lo que favorece es pues que se puedan descentralizar las empresas y bueno, pues hemos visto pues una descentralización forzada en los últimos meses debido a la pandemia, donde muchísimas empresas han estado teletrabajando y teniendo equipos remotos, con lo cual pues eso todavía pone más énfasis en la demanda de servicios de telecomunicaciones y cloud. Y lo que vemos es que en todo esto el segmento de mediana empresa está completamente desatendido. Y voy a volver a este punto. Entonces, la primera tendencia, la transformación digital, una tendencia clarísima. La segunda tendencia, el cloud. El cloud está aquí para quedarse, sigue creciendo a doble dígito, continúa creciendo de forma importante, además, pues, incluso extendiéndose a más temas, no solo computación y almacenamiento, sino otros temas de plataforma, de software como servicio, y por lo tanto, pues cada vez las empresas demandan más servicios cloud, hay más consumo y necesitan también interconectar tanto sus empresas al cloud como a tener acceso de calidad a las múltiples clouds que tengan, no solo la cloud de gigas, sino pues otras clouds que las empresas estén utilizando. Y por último, y por lo que habíamos empezado, pues la convergencia más a nivel tecnológico, ¿no? Cada vez más los servicios de comunicaciones están virtualizados, se virtualizan y por lo tanto pues se pueden ofrecer de una manera remota desde plataformas clouds como la que tiene Gigas y hay enormes sinergias en ese sentido para desplegar servicios que antes eran físicos como líneas dedicadas o firewalls o circuitos dedicados y que ahora realmente son virtuales como las VPNs, Virtual Private Networks, los servicios de conectividad virtuales tipo SD-WAN, etcétera, etcétera. Y comentaba antes el servicio, el segmento de mediana empresa que estaba desatendido y por comentar un poco más, porque yo creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos en Gigas, ¿no? Y aquí lo vemos. Aquí estas son cifras de empresas de más de 10 empleados, es el segmento al que vamos en Gigas, pues sobre todo las empresas de entre 10 y 250 empleados, lo que se llama pues el mid-market o las empresas de mediano tamaño, en los países en los que operamos, que en Europa pues serían España, Portugal y Irlanda, y en Latinoamérica los principales países en Latinoamérica. Entonces, estas compañías, la verdad es que, por un lado, requieren soluciones no ad hoc, no soluciones completamente a medida, como puede requerir una gran cuenta, pero sí soluciones con cierta sofisticación y en ese sentido no les vale la oferta más residencial que a una pequeña empresa le puede valer. Y por otro lado, pues requieren una atención también más personalizada, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las grandes empresas de telecomunicaciones, los grandes telcos más generalistas, atienden muy bien la parte de volumen, la parte de pequeñas empresas y, por supuesto, residencial, que simplemente demanda servicios básicos de conectividad por fibra, unas pocas líneas de teléfono móvil y, y cierta solución básica de voz fija. Entonces, ese tipo de servicios, pues las grandes telcos lo hacen muy bien. También atienden muy bien a las grandes empresas con unos equipos de grandes cuentas muy sofisticados, pero lo que es la mediana empresa ni le vale con las ofertas residenciales ni está atendida por esos equipos más sofisticados de grandes cuentas. Y luego tenemos por otro lado a las empresas internacionales, pues tipo un Colt, un British Telecom, pero que también van al segmento corporativo, con lo cual no atiende al mid-market o quizás solo la parte muy alta de ese mid-market. Y por último, hay una serie de empresas especializadas, pero que en España especializadas en proveer servicios de telecomunicaciones y cloud al mercado empresarial, pero que en España es un segmento muy fragmentado y que
normalmente tienen unos tamaños por debajo de 10, incluso 5 millones de euros, con lo cual no tienen el tamaño ni el músculo para ofrecer ciertas soluciones a esos clientes. Entonces, creemos que hay una oportunidad muy buena para hacerse fuerte en ese hueco del mercado, un hueco que vemos que está huérfano, que en Portugal curiosamente está liderado por ONI, con lo cual ahí pues somos líderes ya en ese segmento en las empresas especializadas, y en España pues queremos aspirar también a ser líderes. Ahí estamos hablando de unas 640.000 empresas que conjuntamente pues tienen casi 1.300 millones de 1.300.000 sedes repartidas por todas las geografías, y que juntas representan un negocio de 38.000 millones de euros. Ahí, frente al negocio anterior que teníamos de 700 millones de euros en el mercado de cloud, se nos abren unas posibilidades enormes. También es cierto que de esos 38 millones de euros hay una parte más de servicios de tecnologías de la información, que no es un tema donde nosotros ahora mismo tenemos servicios, es un tema pues más que está sobre todo pues orientado a las empresas, a los integradores de sistemas, a las consultoras tecnológicas, que normalmente son nuestros partners. Y eso pues estamos hablando de 13,4 millones o 13.400 millones de euros, ¿no? Entonces, pues ahí llegaríamos a través de nuestros partners, pero luego se nos abre todas las oportunidades en el mercado de telecomunicaciones y de cloud. Hemos ido ya comentando las adquisiciones, con lo cual aquí no me voy a detener mucho, pero sí importante cómo hemos ido completando con las adquisiciones las 4 áreas principales que queremos atender desde Gigas: cloud, ciberseguridad, conectividad y comunicaciones unificadas. Y dentro de estos servicios, pues lo que vemos es, por un lado, lo que ya hemos comentado, la oportunidad de atacar ese segmento empresarial que vemos bastante huérfano a día de hoy, y ser el experto de confianza para ofrecer un servicio integral, un one-stop shop, que dirían los ingleses, para todas estas compañías, y satisfacer todas sus demandas de tecnología, como decía, cloud, ciberseguridad, conectividad, comunicaciones unificadas, incluso ciertos temas de IT. Y luego, además, en las compras que hemos hecho, pues hay unas oportunidades de venta cruzada enormes. Al fin y al cabo, todos los servicios, todos los clientes que tiene Gigas, casi 4.000 clientes, pues son consumidores de servicios de telecomunicaciones que ahora les podemos ofrecer servicios, y todos los clientes que tiene Más Móvil y ONI, y aquí estamos hablando pues de unos 6.000 clientes conjuntamente, entre todos pues estamos en unos 10.000, todos, seguramente no todos, pero una parte importante, pues pueden ser consumidores de servicios de cloud, o lo son ahora mismo, y prácticamente todos lo serán en el futuro. Entonces, se nos presentan unas oportunidades de venta cruzada enorme. Y luego lo que vemos es pues que además podemos tener una oportunidad para lanzar nuevos servicios. Es decir, con estas compañías que hemos comprado, pues tenemos un portfolio de servicios de telecomunicaciones relativamente tradicionales, pero lo que queremos es lanzar un grupo de nuevos servicios convergentes de SD-WAN que mencionaba antes, de tráfico limpio para temas de ciberseguridad, temas de balanceo de cargas, de VPN sofisticadas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en definitiva vemos una oportunidad muy importante de crecimiento, tanto por el mercado que se nos abre por delante, como por la expansión del portfolio de servicios y productos, y las oportunidades de venta cruzada a todos, a los clientes que ya forman parte de nuestra cartera, de los que estamos hablando, pues más de 10.000 clientes corporativos, como algunos de estos que ven aquí en su pantalla.
Y todo esto, pues obviamente desde un equipo con un track record de éxito, no solo en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de cloud, sino también en el sector de las telecomunicaciones. La verdad es que todos los que componemos el equipo gestor de gigas, tanto a primer nivel como muchos de los siguientes, venimos del sector de las telecomunicaciones y por lo tanto pues tenemos una experiencia muy buena combinada de telecomunicaciones, IT, Internet, Cloud, que nos permite pues, tener una posición ideal para atacar estos nuevos mercados. Comentar también que habrán visto en los últimos meses, a finales del año pasado, pues hicimos 2 ampliaciones de capital importantes. Bueno, en realidad 3, una pequeña para un pago en acciones que se hizo parte de la compra de Dignitar, que fueron medio millón de euros, pero luego hicimos 2 ampliaciones de capital dinerarias, una más orientada a accionistas actuales y otra a accionistas institucionales y estratégicos que conjuntamente pues fuimos capaces de levantar casi 22 millones de euros y además con una sobredemanda brutal. Vamos, tuvimos peticiones por más de 100 millones de euros, con lo cual muy exitosa entre las dos, incluso la que estaba a los accionistas existentes, pues hubo demandas muy por encima y bueno, pues fruto de eso y de la ampliación de capital no dineraria que hicimos la semana pasada, que fue aprobada por la Junta de Accionistas la semana pasada para el pago parcial que nos quedaba desembolsar por la compra de ONI, pues el accionariado, tanto el accionariado de Gigas como por lo tanto su consejo, pues ha cambiado de forma importante. El accionariado, pues todo esto ha supuesto una entrada de muchos fondos a la compañía, fondos pues tanto institucionales, family office, inversores privados y ha supuesto también la entrada de Gaia Inversión, que es un vehículo de, eh, de inversión pues, que está gestionado por Inverready y que, bueno, pues con las acciones que se han aprobado, la ampliación de la semana pasada, pues tendrán alrededor de un tercio de la compañía. Anunciamos también a finales del año pasado la entrada de José Eulalio Poza, una persona pues, con mucho conocimiento en el sector de las telecomunicaciones y que viene de ser el CEO en su momento de Ibercom y de MásMóvil, con lo cual pues, es una gran aportación. Y Gaea Inverready pues, es un inversor tecnológico, también ha estado muy presente y sigue en MásMóvil y por lo tanto pues un inversor que conoce muy bien la tecnología y el sector. Y por lo tanto pues hemos cambiado también el consejo, han entrado dos consejeros que vienen a representar a, a Inverready y a Gaia Inversión y hemos metido también a un consejero independiente, Miguel Venancio, que conoce muy bien el sector de las telecomunicaciones, conoce muy bien el mercado portugués y conoce muy bien además Sony, de la que fue consejero delegado hace unos años. Con esto entramos ya a los resultados del Q1. Tampoco me voy a entrar en mucho detalle en los resultados y estaré encantado luego de responder a cualquier pregunta que tengan, porque yo creo que lo importante es entender el nuevo perímetro de consolidación de la compañía más que el Q1 y las comparativas con el 2020, el Q1 del 2020, que ya poco tienen que ver, ¿no? Como decía al principio, estamos ante una compañía nueva. Por lo tanto, bueno, pues un crecimiento enorme, tanto en top line como en EBITDA. Estamos hablando de 3,5 veces en un año, derivada de las adquisiciones. También bastante más alta que el presupuesto, pero esto derivado de que empezamos a consolidar ONI antes de lo que pensábamos. ONI en el presupuesto estaba
Habíamos previsto empezar a consolidarlo desde el día 1 de abril y empezamos a mediados de febrero, con lo cual ahí pues hubo una contribución de ONI que no se había esperado tan eh, en esas fechas y bueno, pues eso afecta también al EBITDA, que también fue igual medida, que fue un 74% mayor que la presupuestada y por un importe total de 2,1, el EBITDA ajustado 2,215% mayor que lo que el mismo periodo del año pasado. En los ingresos, bueno, pues lo que veíamos, lo que acabamos de mencionar, 3,5 veces los ingresos. Aquí estamos hablando de que los servicios de telecomunicaciones representaron el 62% de todos los ingresos y cloud y ciberseguridad el 38%. En el Q2, al consolidar ONI en el trimestre completo, el peso de telecomunicaciones será aún mayor, ¿vale? Aquí recordemos que ONI está consolidado solo desde mediados de febrero y recordemos también que la adquisición de Valoradata se cerró el 31 de marzo y por lo tanto sus números no están recogidos en el Q1, pero sí lo estarán en el Q2. Fruto de esos dos temas, la consolidación de ONI en un trimestre completo y la consolidación de la unidad de negocio comprada a Valoradata, pues tendremos un Q2 todavía con mayor crecimiento, ¿no? Interanual. Tendremos un Q2 con unos ingresos mayores de los que, significativamente mayores que los que estamos dando aquí en el Q1. A nivel de vida, pues las mismas tendencias y de nuevo, pues mayor que el presupuesto por los temas de la consolidación de ONI y esperamos pues una EBITDA todavía mayor en el segundo Q. Estamos hablando aquí todo el tiempo de EBITDA ajustado, que por debajo del EBITDA ajustado y para llegar al EBITDA contable, pues ahí incluiríamos los costes de money y los costes de incentivos, de planes de incentivos con instrumentos de patrimonio y planes multianuales, tipo stock options, etcétera, que no representan salida de caja en el ejercicio. Por lo tanto, bueno, pues sin ellos tendremos una EBITDA contable de 1,84, también mucho mayor que los 600.000 que tuvimos hace un año. Y aquí ven los detalles, ¿no? Aquí también comentar que hemos cambiado el formato de reporting ligeramente para adecuarnos pues, más al nuevo sector en el que entramos, al sector de las telecomunicaciones. En costes directos de venta, pues hay muchos costes de redes de terceros, aunque ONI tiene mucha red propia, en el caso del portfolio de la cartera de clientes de MásMóvil no tiene red propia y por lo tanto hay unos costes importantes de redes de tercero. También en el caso de ONI, que mucha de la red es alquilada a terceros y luego, bueno, pues los costes más de operación y técnicos que esos ya estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, pues se incrementan de forma muy importante los costes de ventas y por eso también baja el margen bruto a nivel en términos relativos, en términos absolutos obviamente por el aumento de compañía, por el aumento del volumen crece de forma significativa y luego por debajo de margen bruto pues básicamente tenemos los costes de personal, aquí hemos metido también eh, hemos hecho algunos cambios y por eso si lo comparan con el Q1 reportado el año pasado, pues verán ciertas diferencias, porque las comisiones, por ejemplo, de captación comerciales las hemos sacado de costes de personal, aunque contablemente se metan ahí porque van la nómina de los empleados, del equipo comercial, pues las hemos subido arriba como coste de ventas directo y hemos metido también algunos costes externos relacionados con personal ahí en esta partida y luego en otros costes corporativos pues hemos desglosado la parte de red, de operaciones y IT y la parte de marketing hemos juntado con operaciones a clientes. Por recordar el presupuesto que teníamos para el año, nos habíamos propuesto acabar con, por cierto que también verán un cambio, vamos a empezar a dejar de reportar las ventas brutas como hacíamos antes, ya que cada vez, pues sobre todo la periodificación, que era lo interesante,
los bookings, pues cada vez tenía, el billing cada vez tenía un impacto menor, ¿no? Representaba un porcentaje menor frente a las ventas y por lo tanto, pues para no confundir con dos tipos de ingresos, brutos y netos, pues a partir de ahora reportaremos solo los ingresos netos, pero por encima de los netos pues tendremos descuentos y promociones y tendremos también periodificaciones de ventas, ¿no? De clientes que pagan un año, un trimestre, un semestre por adelantado. Entonces, esperábamos hacer en el año 49 millones de euros. Eso, como ven, hay un salto enorme entre el Q1 y el Q2 debido a los temas de consolidación que ya hemos comentado. Y por lo tanto, bueno, pues hemos empezado un poco antes la consolidación y deberíamos alcanzar las cifras aquí presentadas en el presupuesto con mayor facilidad, ¿no? Aunque nos habíamos propuesto un crecimiento importante para la segunda mitad del año y lo mismo a nivel de EBITDA. Como ven, hay un salto ahí importante entre el Q1 y el Q2, pero en el Q1 pues ya estamos en 2,2 millones, bastante mejor que lo que habíamos presupuestado y cercano a esos casi 2,9 que tenemos previsto para el Q2. Como les decía, más que el Q1 y las diferencias con el año anterior, lo importante aquí es entender que el perímetro ha cambiado de forma muy importante y que con todas las adquisiciones hemos pasado de una compañía que el año pasado hizo 11,8 millones de euros de facturación y 2,7 millones de EBITDA a una compañía de 60 millones en facturación neta y aproximadamente 12 millones de EBITDA. Con ese cambio en la compañía y esa entrada en el sector de las telecomunicaciones, también el CAPEX, el perfil de CAPEX de la compañía va a cambiar. Hemos estado los últimos años en un entorno, un ratio de CAPEX to Sales en el entorno del 6% y este año pues estimamos que pueda estar más en el doble dígito, ¿no? En los teens, que podamos estar pues entre el 11% que hicimos este trimestre y el 15, el 16%. En el primer trimestre, pues como decía, la consolidación de ONI solo medio trimestre, pues tiene CAPEX limitado y los próximos trimestres pues esperamos un CAPEX mayor, porque como ven, quitando la parte de Money, hemos hecho un poco más de 1 millón de euros de CAPEX y sin embargo lo que prevemos, el presupuesto para el año, estamos hablando de en torno de los 10 millones, ¿vale? De CAPEX, con lo cual pues todavía hay un CAPEX importante por ejecutar en el resto del año. Esto, como decía, derivado del nuevo sector en el que hemos entrado, del sector de telecomunicaciones, pero también de este año que es muy especial y que tendremos que realizar inversiones tanto para consolidar e integrar las compañías como para el lanzamiento de nuevos servicios. Entonces, habrá CAPEX extraordinario tanto este año como seguramente el año que viene. Y por supuesto, pues toda la inversión que hemos hecho en la compra de compañías, que eso ha sido una inversión brutal. Entonces, ahí estamos hablando de que en el primer trimestre del año hemos invertido casi 51,4 millones de euros en adquisiciones de compañías, de los cuales, por cierto, hemos pagado en efectivo 24 millones y los otros 24,5 los pagamos en acciones, como decía, en la ampliación de capital que se aprobó la semana pasada y 2,5 se han diferido para los próximos meses. Y por último, para acabar con las cifras del trimestre, pues a nivel de deuda, la verdad es que nos sentimos muy cómodos. Obviamente la deuda bruta pues ha incrementado. Hemos pasado de tener una deuda bruta hace un año pues de 5 millones y pico a tener ahora una deuda bruta de 19,2 millones, pero seguimos tenemos una posición de tesorería muy cómoda de 7,7 millones de euros en caja, con además unos cuantos millones también en líneas de crédito no dispuestas, por lo tanto una posición muy cómoda que nos da una deuda financiera neta de 11,5 millones de euros que representa simplemente 1,1 veces
el EBITDA presupuestado para este año. Entonces, bueno, pues esa es una situación, como decía, muy cómoda que nos permitirá apalancarnos para futuras compras y, por lo tanto, pues para futuras compras evitar diluir de nuevo los accionistas o evitarlo en gran medida. Y como ven ahí, pues los plazos de maduración pues son sobre todo el año que viene, esto muy ligado a pagos relacionados con las últimas compras que se han diferido unos meses, y luego también el 2024 por financiación que se abrió en los últimos meses y que tiene que es financiación pues a 3 años y que vence ahí en el 2024. Por entender un poco el posicionamiento de Gigas y por verla un poco cómo se compara, ¿no? Y aquí Gigas, pues ahora mismo, si vemos, en realidad la hemos puesto ahí abajo, en realidad estaría la cuarta, ¿no? De todas estas compañías con las que estamos comparándonos, frente a precisamente la última antes de hacer todas estas adquisiciones. Entonces, es una compañía, de hecho, voy a ver si puedo ponerles la otra slide que teníamos preparada. Si me permiten un segundo. Bueno, pues no sé si están, supongo que están viendo ahora la pantalla. Entonces, como ven, pasamos de estar al final de todos estos comparables europeos, ¿no? Con 10,8 millones de euros de facturación que cerramos el año pasado y con un portfolio pues, relativamente limitado, a pues, estar entre bueno, pues un tamaño muy similar a lo que son comparables en otros países de nuestro entorno, en Italia, en Francia, en Inglaterra, y además con un portfolio completo para dar esos servicios, esa oferta integral de la que hablábamos, de cloud, comunicaciones unificadas, conectividad, tanto fija como móvil y ciberseguridad. Como ven, además, hay con unos ratios de crecimiento muy superiores a la industria. Este 28% de crecimiento anual compuesto de CARG es si tomamos el periodo del 2014 al 2020, es decir, es un periodo de 6 años, y sin tener en cuenta las adquisiciones cerradas en este trimestre, es decir, ni ONI, ni MásMóvil, ni Valoradata. Solo con las 3 anteriores y el crecimiento orgánico llevamos un histórico en estos 6 años de un 28% de crecimiento combinado. Obviamente, pues cuando integremos este año, pues el crecimiento va a ser muchísimo mayor con las últimas adquisiciones, pero como ven, es muy superior a todo el resto de players con los que nos comparamos y sobre todo a aquellos en España, ¿no? Que tienen un comportamiento casi bastante inferior de crecimiento, incluso negativo, ¿no? Y luego otro tema importante es nuestra presencia multinacional. En general, este tipo de compañías, como pueden ver aquí, son compañías que ofrecen sus servicios en un único mercado y, sin embargo, creo que nosotros, al ofrecer servicios en múltiples mercados, estamos en una posición muy buena para ofrecer servicios y soluciones más sofisticadas. ¿Por qué? Pues porque precisamente aquellas empresas que tienen sedes repartidas por muchas geografías y por muchos países son los que requieren soluciones más sofisticadas de voz para que se puedan comunicar sus empleados, los que requieren soluciones de SD-WAN, de VPNs, de redes
en definitiva, privadas virtuales, ¿no? Para componer una conectividad que permita a sus empleados y a todas sus sedes operar como si estuvieran en el mismo edificio. Entonces ahí creo que tenemos un posicionamiento muy, muy bueno. Con lo cual, bueno, pues esto para indicarles un poco el tamaño que ha tomado la compañía. Con este tamaño, pues nos presentamos como líderes en este segmento, ¿no? Ahí está Evolutio, la antigua BT Telecomunicaciones, aunque ellos están muy centrados en la parte más corporate, ¿no? Y no en el mercado de tamaño medio al que vamos nosotros, y por lo tanto en ese mercado de tamaño medio, que pueda haber pues alguna otra empresa en España que ven ahí, pues son empresas ya más pequeñas. Y si volvemos, entonces, por último, para terminar, simplemente comentar la evolución de la cotización. La verdad es que el año pasado tuvimos una evolución muy, muy buena, sobre todo por el rally de final de año. El mercado recibió de forma extremadamente positiva las operaciones, las transacciones corporativas que estábamos haciendo y la nueva estrategia, y acabamos el año en 11,5 euros, casi un 70% de revalorización durante el año. Eso llevó, pues con unas ampliaciones de capitales que se hicieron, de capital que se hicieron a 6,25, pues obviamente pues hubo recogidas de beneficios y la cotización se ha bueno, pues ha retrocedido un poco en el inicio de este año, pero seguimos teniendo una revalorización de más del 60% desde la ampliación de capital, que se hizo a finales de noviembre una y a finales de diciembre, con lo cual pues entiendo que los accionistas que entraron están contentos con la evolución de la acción. Y obviamente, pues como les comentaba, con todas estas ampliaciones de capital, pues se han emitido muchas acciones que van a acabar con un total de 11,6 millones de acciones emitidas. Todo esto, las acciones que se aprobó la ampliación de capital la semana pasada, pues no están todavía emitidas, pero estarán en los próximos días, semanas, y nos dejará, por lo tanto, a los precios actuales con un market cap en el entorno de los 116 millones de euros. Ahora mismo, antes de emitir esas acciones, estamos en el entorno de los 70 y muchos. Con ese market cap, si sumamos la deuda financiera neta, pues tendríamos un enterprise value de 128 millones aproximadamente, lo cual representa 10 veces el EBITDA pro forma que tenemos ahora mismo. El EBITDA pro forma que les comentaba de 12 millones que mencionamos antes. Esto realmente, si vemos otras compañías en nuestro sector, pues es un múltiplo mucho más bajo que compañías como Gamma, como WIT, que además son compañías con crecimientos menores a los que está experimentando Gigas. Entonces, la verdad es que tanto nosotros como muchos de los analistas que nos siguen, pues somos muy positivos con la evolución de la acción en los próximos meses y creemos que tiene todavía muchísimo recorrido. Y con esto, pues creo que, bueno, pues como de costumbre, dedicamos 40 minutos más o menos a las explicaciones para que nos puedan quedar unos minutos para atender todas las preguntas que tengan ustedes. Normalmente la presentación dura 45 minutos, nos podemos alargar un poco más si hay preguntas, y disculpen por el cambio de presentación. Así que, Lola, cuando quieras podemos empezar con las preguntas de los asistentes. Muchas gracias, Diego. Pues te planteo la primera. Hola, buenos días. Sé que el perímetro de consolidación de la compañía ya no tiene casi nada que ver con el año pasado, pero ¿podrías comentar un poco el crecimiento orgánico que ha habido en la parte de cloud respecto al primer trimestre del año pasado y cómo ven la recuperación y la actividad empresarial para lo que queda de año? Muchas gracias. Gracias, Lola. Pues sí, efectivamente, con estos números tan cambiantes, pues es difícil ver el negocio, la evolución del negocio
existente, ¿no? O preexistente. La verdad es que el año pasado, hemos ido comentando los resultados, pues fue un año para nosotros en Giga relativamente pobre, en el sentido de un crecimiento de alrededor del 6%, no es el crecimiento de doble dígito al que les teníamos acostumbrados, pero muy marcado por la devaluación de las divisas en Latinoamérica. Que aparte de otros temas, ¿no? De descuentos que se hicieron, etcétera, etcétera, pero esa devaluación de las divisas nos afectó, sin ella hubiéramos estado por encima del 11% de crecimiento. Esa devaluación lamentablemente sigue ahí. O sea, las divisas en Latinoamérica prácticamente no se han recuperado y alguna de ellas llegó a caer un 25% y por lo tanto pues sigue penalizando los ingresos de cloud provenientes de Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, pues sigue estando en cierta manera lastrada por esa penalización. El dólar también sufrió una fuerte devaluación que también nos afecta de forma importante, sobre todo lo que más nos afecta al dólar y el peso colombiano. Y bueno, pues eso ha afectado. Aún así, a nivel de cloud y del crecimiento inorgánico y del crecimiento orgánico, estamos hablando de que la top line, los ingresos han crecido un 14% en el Q1, ¿vale? Estaríamos en alrededor de 3 millones versus 2,7 millones en el mismo periodo del año pasado y el EBITDA un poco menos, un 11%. El EBITDA hubiera pasado pues de 0,8 millones de 0,7 millones el año pasado a 0,8 millones en el primer trimestre del 2021. Con lo cual, bueno, pues todavía ni son unos crecimientos pues de doble dígito alto, pero tampoco son ese 6% con el que cerramos el año pasado, ¿no? Como vemos, pues sí que hemos visto una cierta reactivación de la actividad comercial, sobre todo a principios de año, una cierta parada por, por la tercera ola, pero bueno, vemos que hay proyectos, que hay actividad y por lo tanto, bueno, pues con unos crecimientos muy razonables y sobre todo teniendo en cuenta que seguimos penalizados por las divisas que en la parte de cloud pues siguen representando casi un 50% del mercado. El año pasado representaron el 50% de nuestros ingresos. Gracias, Diego. La siguiente. Del mercado potencial que tiene Gigas en su footprint, creo recordar que habló de 640.000 empresas de más de 10 empleados. ¿Qué cuota aspira a alcanzar Gigas en los próximos años? Bueno, en ese segmento estamos hablando de que tenemos unos 10.000 clientes y efectivamente pues el universo completo serían 640.000. Nuestro objetivo no es tener una compañía de cientos de miles de clientes o millones de clientes, ¿no? No es una compañía, nosotros el tipo de servicio que queremos dar, un servicio muy especializado, una atención muy personalizada, un servicio de soporte técnico muy cualificado, pues esa compañía que queremos ser especializada, muy cercana a los clientes, pues es una compañía que aspira a tener decenas de miles de clientes, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que si de esos 640.000 pudiéramos tener a medio plazo pues un 5%, medio largo plazo, pues ahí es un poco donde yo creo que podemos estar, ¿no? En que podamos tener pues esas pocas decenas de miles de clientes. Gracias. La siguiente. Sabemos que las integraciones son complicadas. ¿Cuándo se estima que el portfolio de producto final convergente podría estar disponible en el mercado? Muchas gracias. Pues la verdad es que lo que estamos planificando es un lanzamiento faseado, ¿no?
pues precisamente ir separando un poco los esfuerzos que supone tanto la integración, que efectivamente pues son temas que requieren muchísimos esfuerzos. Hemos pasado de ser menos de 100 empleados a ser más de 300 empleados y a tener una complejidad como compañía pues muchísimo más alta que la que teníamos hasta ahora. Y además parte de las adquisiciones que se han hecho son adquisiciones de unidad de negocio o de cartera, lo cual supone una complejidad muchísimo mayor porque no nos traemos, por así decirlo, todos los equipos que supondrían que estaban dando soporte a esos clientes, sino solo los clientes o los clientes y una parte pequeña del equipo, ¿no? Y por lo tanto, pues hay muchos otros temas que hay que suplir y que hay que lanzar. De igual forma, pues al comprar una cartera de de clientes en España de telecomunicaciones, pues tenemos que montar toda la infraestructura por debajo para soportarlos. Estamos hablando de un core de voz, un core de datos, unos equipos de sistemas que soporten toda la operativa y el negocio. Entonces, bueno, pues tenemos un año complejo y complicado de muchísimo trabajo por delante, pero nuestros planes es, después del verano, en el otoño, el lanzar pues un poco la primera fase de servicios, incluyendo algún servicio convergente, y luego a lo largo, sobre todo de la primera mitad del 2022, continuar lanzando el resto de del portfolio de servicios que queremos ofrecer a corto plazo. Gracias, Diego. Te hago la última y el resto de las preguntas las contestamos vía mail. Con la posición financiera que tiene Gigas al cierre del Q1, ¿tienen previsto realizar nuevas adquisiciones en el año 2021? ¿Qué perfil de compañía podría ser el target de Gigas? Gracias. Pues, a ver, nosotros seguimos con la estrategia de combinar crecimiento orgánico e inorgánico. Es decir, seguimos pensando que las adquisiciones aportan valor, como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Todas las adquisiciones, la verdad es que han aportado mucho valor a la compañía y a los accionistas. El tipo de compañías al que estamos mirando, a la que sería nuestro target, pues son dos tipos principalmente. Un tipo de compañía que nos permita crecer en el portfolio, es decir, que nos permita pues cubrir ciertos gaps que tengamos en el portfolio de servicios. Creo que Valoradata es un ejemplo perfecto de ese tipo de compañías, ¿no? Nosotros teníamos algunos servicios de backup en la nube y de disaster recovery, pero el comprar una compañía que está muy especializada en ese tipo de servicios de respaldo, pues nos aporta mucho y son servicios que ahora podemos ir a otros clientes de Gigas y hacer venta cruzada, con lo cual estamos mirando compañías de ese tipo, en las cuales para nosotros lo importante es que tengan un buen producto y un buen equipo técnico que lo soporte y no tanto el volumen y el tamaño. Entonces, ese es un tipo de target de compañías que estamos viendo. Ahí principalmente nos gustan compañías en España o en Portugal, porque como lo que queremos es integrar esos servicios en nuestro portfolio, pues la proximidad física ayuda en esa integración. Y luego el otro tipo de compañías pues son como las adquisiciones que hemos hecho de ONI y de la cartera de clientes que hemos comprado más móvil, pues compañías que nos aportan más una cartera de clientes y nos aportan volumen. En ese sentido, bueno, pues seguimos mirando oportunidades y tanto en España como en otros países europeos. En su momento, pues estábamos bastante volcados en mirar oportunidades en Latinoamérica, pero bueno, ahora creemos que la situación allí es en cierta manera inestable, la situación macroeconómica, e incluso en algunos países la situación casi más política y social y bueno, pues preferimos, y las divisas también que hemos comentado, y preferimos centrarnos en Europa. Entonces, bueno, pues esos son los temas que estamos mirando. No descartamos que haya más compras en este 2021
aunque estamos muy centrados en la consolidación, pero sí estamos mirando ciertas oportunidades y bueno, y seguiremos con esa estrategia mixta de crecimiento orgánico y inorgánico. Pues muchísimas gracias, Diego. Pues entonces terminamos aquí esta presentación. Agradecemos a todos su asistencia y esperamos volver a vernos en la próxima convocatoria. Tengan un feliz miércoles. Adiós. Muchísimas gracias.